Edma Polanco es elegida presidenta de la Cámara de Cuentas. El Senado de la República aprobó el informe favorable que escoge a los 5 titulares de la Cámara de Cuentas, la cual estará presidida por la catedrática Edma Polanco, ex rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Los demás integrantes son Francisco Tamares Florentino, vicepresidente, y los miembros Ramón Méndez Acosta, Griselda Gómez Santana y Francisco Alberto Franco Soto, quienes sustituirán a un quinteto que quedó a deber debido a sus conflictos internos y pereza en la ejecución de las auditorías a las instituciones públicas. Tanto el informe que escoge el Pleno como la forma en que estará integrado fueron aprobados con 20 votos a favor y 3 en contra. El quinteto fue validado por el senador Guillermo Lama, coordinador de la Comisión Especial, quien leyó el documento. Sin embargo, la bancada de la Fuerza del Pueblo, que integran Omar Fernández, Félix Bautista y Eduardo Espíritu Santo, presentó un informe disidente en que rechazó el procedimiento y exigió una revisión profunda. Los senadores de la Fuerza del Pueblo alertaron al país y a los organismos internacionales sobre los supuestos riesgos que trae la escogencia de la nueva Cámara de Cuentas. Ahí están las imágenes. Y vamos a la pregunta del día. ¿Qué expectativas tiene sobre el desempeño del nuevo equipo de la Cámara de Cuentas en la fiscalización de los recursos públicos? 829-451-3381 es el teléfono. Allí vamos a través del WhatsApp, le vamos a responder su pregunta, si la hay, o le vamos a leer su respuesta a esta pregunta. Muy bien. Vamos entonces, Fulvio, adelante. Bueno, doctor, esta figura de la Cámara de Cuentas ha tenido unas cuentas, sí, pero muy cuestionadas. Ha sido más una cámara de cuentos que de cuentas. Sí, entonces, la razón por la que fue hecha es auditar a las instituciones públicas, poder auditarla en su desempeño en el uso de los recursos del Estado. Y todas las instituciones públicas tienen que estar en esta disposición, porque es necesario velar por el uso de los recursos del Estado y que puedan rendir cuentas. Ahora, en la pasada, quedó extremadamente cuestionada por tantas intrigas y contradicciones en los miembros, cosa que llegó hasta los patios, hasta exteriorizar incluso cosas internas, personales, en la Cámara en los miembros de la Cámara de Cuentas. Ojalá que con esta nueva elección, siendo positivo, pueda rendir sus frutos y pueda ejercer sus funciones por las que fue constituida como figura jurídica para estar vigilante del uso de los recursos del Estado en las instituciones públicas. Y en este momento se elige a Edma Polanco, la catedrática, que fue rectora de la Universidad de Santo Domingo, y otros 4 miembros donde figura Ramón Méndez Acosta, Francisco Tamares Florentino como vicepresidente, Griselda Gómez Santana y Francisco Alberto Franco Soto. Esperamos que sus diferencias la puedan alimar y que puedan tener parámetros diferentes. Eso es importante al momento de ejercer estas funciones tan necesarias, estas funciones tan conflictivas en materia de intereses, porque afectan muchos intereses y opiniones encontradas. Es importante que se tengan, pero que se tengan con el debido respeto, con el debido orden, y que puedan contribuir a
a dar soluciones positivas, lo que el pueblo espera. Una Cámara de Cuentas funcional y que periódicamente se le puedan rendir los informes al soberano que es el pueblo dominicano. Bien, cómo no. Gracias, Fulvio. Yerian, adelante. Sí, miren, a propósito de la frase que decía más temprano, de que el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas, bueno, pues aquí se cumple, porque hace alrededor de 4 años y pico, sentado en esa tribuna, claro, con un pueblo enardecido y con muchas expectativas, yo hacía la advertencia de que la Cámara de Cuentas, que había sido electa en aquel momento, no iba a hacer nada. Incluso fui, como es normal, objeto de burlas en este mismo programa, como es normal. Pero como uno no está aquí para un concurso de popularidad, ni caerle bien a la gente, ni decir lo que la gente quiere escuchar, sino lo que uno piensa, mírenlo ahí. Creo que salió como una de las peores Cámara de Cuentas. Y vale recordar que en aquel momento, 2020-2021, se le hizo un allanamiento a la Cámara de Cuentas que estaba saliendo en ese momento, que también fue mala, pero que nunca tuvimos ningún tipo de información sobre qué se hizo con lo allanado, qué se encontró ahí, qué dijo Wilson Camacho, si se acuerdan, y si lo pueden buscar, muchachos, para que refresquemos la memoria, busquen ahí, allanan Cámara de Cuentas, y dijo Wilson Camacho, encontramos aquí miles de pruebas, pero miles de pruebas hoy, 4 o 5 años después, ¿de qué? ¿Qué se hizo con esas miles de pruebas que encontró Wilson Camacho en un allanamiento que contó con más de casi 500 policías y militares? Entonces, la calidad profesional de las personas que van a ocupar la Cámara de Cuentas no está cuestionada, no está cuestionada. Emma Polanco, cuando usted la revisa y hace una investigación profunda de Google, bueno, ¿verdad? Eso fue de ayer para acá, no podemos investigar más profundo. Encontramos que ella es licenciada en contabilidad, es decir, que manejará los números, y que tiene un doctorado en economía. Entonces es una persona que, en principio, de acuerdo a su currículum, está muy bien formada, además que fue rectora de la UAS, que no es paja de coco. Eso no es cosa fácil. Ser rectora de la UAS y salir viva de ahí. Recuérdense que hay algunos rectores que han salido. Míralo ahí. Eso fue año 2021, 22 de febrero de 2021. Denle para abajo, porque por eso es que es bueno que recordarle a la gente que el tiempo es el descubridor de las cosas. Y mucha gente vuelto loco y mucha gente aplaudiendo como focas, haciéndose los tontos e ignorantes, no sabiendo que no iba a pasar absolutamente nada. Yo le pregunto hoy, ¿qué pasó? Wilson hoy debería estar allanando la Cámara de Cuentas también, porque hay 6,000 millones de pesos que no se sabe qué se hicieron con ellos. Entonces, el primer trabajo que le corresponde a estos profesionales que van a entrar a la Cámara de Cuentas, ojo, debo decir, entren para acá, muchachos, que no son independientes, son personas afines al partido de gobierno, como lo fueron los otros del partido de gobierno, como lo fueron los anteriores del partido que estaba en el gobierno. Son personas que van ahí con un interés marcado, penosamente hay que decirlo. Lo elige el partido según la conexión que tenga y el compromiso que tengan personas con el gobierno de turno, como es el caso de Emma Polanco, que sabemos que se está cumpliendo con la cuota de participación ciudadana a través de su esposo. Pero también hay uno ahí, ¿verdad?, que es el único que puedo sacar, que viene de la Cámara de Diputados con más de 40 años de experiencia ahí, es decir, que es una persona que ha hecho buen trabajo porque todos los partidos lo mantienen. Y uno que sale de Contraloría, como asesor de Contraloría, mírenlo aquí, que es el señor Ramón Méndez, que estaba nombrado en la Contraloría como asesor por un decreto de Luis Abinader y ahora entonces pasa a ser miembro de la Cámara de Cuentas. ¿Qué ustedes creen que va a pasar con esa persona? Nada, lamentablemente. Pero yo aspiro, le voy a dar el voto de confianza porque sería irresponsable de mi parte decir que no van a hacer nada. Yo le voy a dar un voto de confianza y esperemos que hagan lo propio. Pero la primera auditoría que tienen que hacer, escúchenlo bien,
es a la Cámara de Cuentas, es a lo que ellos encontraron, entrando de una vez, una auditoría, porque a mí como ciudadano me gustaría, me interesaría y tengo el derecho de saber qué pasó con 6,000 y pico de millones de pesos que utilizaron la Cámara de Cuentas saliente en 4 años, en qué se fueron, porque hasta el momento yo no conozco de ninguna auditoría válida que ellos hayan hecho y que esté siendo utilizada en los tribunales, ¿verdad?, para acusar a la gente que se ha robado el dinero del pueblo. Bien. Mientras tanto, vamos a darle un espacio y ojalá que todo salga bien. Obviamente sabemos que no, pero vamos a darle el beneficio de la duda. Buenos días, Carolina. Buenos días, equipo. Buenos días, Fulvio. Carolina. Buenos días, Yerjan. Buenos días, amado José Rossi. Buenos días a toda la gente que está muy temprano con nosotros. Hoy mitad de semana, ya y casi finalizando este mes de abril. Bien. Bien, mire, con el tema de Enma Polanco, una académica, estamos hablando de una mujer de academia, ex rectora de nuestra UAS en el país, con una gestión válida, sin escándalos, hizo cambios importantes a nivel nacional, podríamos decir, en la universidad. Trató de sanear en la medida de lo posible la universidad, sabiendo de esa estructura política y de poder y de corrupción que tiene lamentablemente nuestra UAS. Algo importante de esto es que ninguno de los anteriores va a estar dentro de la Cámara de Cuentas, y esos escándalos que se vieron envueltos o relacionados, desde la cabeza hasta los que estaban por debajo de esta organigrama institucional de la Cámara de Cuentas en el país. ¿Qué decir? Esperar que se pueda realizar una gestión decente, una gestión en búsqueda de transparencia, una gestión en búsqueda de crear un tanto de confianza en los ciudadanos. Nosotros teníamos muchas expectativas en diferentes instituciones, en la gestión del presidente Luis Abinader, tanto en la primera y ya en esta se han ido desgastando, oyéndose esas esperanzas de nosotros tener instituciones fortalecidas desde el punto de vista de los trabajos de supervisión que tienen que hacer. Por ejemplo, hablar de una institución como Ética Gubernamental, con Milagros. Esperábamos que Milagros hubiera podido hacer, hubiera hecho, aunque aún está en la posición, pero lamentablemente ha pasado sin pena ni gloria. Lo mismo de la Procuraduría con la gestión de la señora doña Miriam Germán. Con Cámara de Cuentas ahora con Enma Polanco podríamos nosotros tener ciertas esperanzas de que pueda mandarse una señal de que se va a buscar indagar, transparentar las instituciones en la República Dominicana. Otra de las cosas es, hablando de instituciones de persecución, de supervisión, de garantizar los recursos de este país, es ahora con la gestión de Jenny Berenice en la Procuraduría. Tenemos la institución de compras y contrataciones con Carlos Pimentel, que entre una y otra ha hecho un trabajo, podríamos decir, decente. Hay cosas que se han quedado medio en el aire, que no se han investigado, que han quedado medias tapadas o que no se le ha hecho el proceso o el curso debido. En una sociedad donde su génesis es buscar beneficiarse y lograr hacer las artimañas para lograr los objetivos económicos desde los partidos o las instituciones, es extremadamente difícil, no imposible, ni que no se pueda. Claro que sí se puede hacer, pero no imagino estar en los zapatos de cada una de la gente que de alguna manera quiere hacer un trabajo limpio o decente y que se le hace imposible, o deja la función, o deja el trabajo, o deja la institución, o sencillamente sabe lo que conlleva hasta niveles de riesgo de su integridad, cuando hay gente que quiere hacer algo decente en este país. A ese nivel está estructurada y visualizado el manejo de las instituciones y de los recursos públicos.
no vamos a decir que el 100%, pero hay que darle un 90 o un 80% de 100. Pueden aparecer 20 o quizás no más de 30 que quieren hacer un trabajo limpio, un trabajo decente. Y es extremadamente difícil. Entonces, el compromiso que tiene esta nueva dirección en estos momentos y en el caso del récord académico y profesional que tienen cada uno de los que están ahí, pero sobre todo de la directora encargada en este momento, la señora Inma, es un gran desafío, un compromiso de dejar una impronta como conocedora del área, de las auditorías, como profesional, como docente, como maestra, como ex rectora, la segunda mujer en esta institución que va a dirigir, que va a ser dirigida. Entonces, esperar que puedan suceder buenas cosas. Ahí, como cerraba mi compañero Yerjan, se han ido yendo las esperanzas o no la hay, pero apostar a que se pueda sentir o palpar, no solo en la teoría, palpar en la realidad, investigaciones, indagaciones, observar el manejo de los recursos o cómo están haciendo uso de los recursos en las instituciones, que más que nunca se necesita. Lamentablemente pensábamos que íbamos a tener una gran diferencia en muchos manejos y no se trata quizás directamente del presidente, aunque como está la cabeza o como dirige la cabeza, hacia abajo se desprenden las cosas. Es un asunto de dirección. Pero hay gente que no tiene interés aparentemente de ser tan transparente, de ser honestos. Señores, la honestidad es un valor que ha desaparecido en todos los niveles, no solo a nivel institucional o político, es en todos los niveles de esta sociedad y es extremadamente escaso. Entonces, abogar y velar que se pueda hacer un trabajo importante desde esta institución que es extremadamente necesario en estos momentos. Muchas gracias. Bien, gracias, Carolina. Miren, la creación de la Cámara de Cuentas como organismo de fiscalización de las cuentas públicas se inscribe dentro de ese mecanismo de contrapeso que tiene la Constitución, que trae la Constitución de la República. Todos los órganos se interactúan entre sí, porque, por ejemplo, cuando el presidente de la República da un indulto, está de alguna manera interviniendo el campo de la justicia. Lo mismo que cuando da un decreto, está interviniendo el campo del Congreso Nacional. Pero eso es parte del equilibrio que debe normal las relaciones en un Estado democrático, en un Estado social de derecho y de democracia, ¿no? La Cámara de Cuentas es un organismo de suma importancia por esa labor, por esa función de ser fiscalizador y de ser veedor de lo que está pasando en términos de las finanzas. Lo que quiere decir que es un organismo importante y de alguna manera clave para el desenvolvimiento económico de la República Dominicana y para evitar desmanes, corrupción, despilfarro y ese tipo de cosas. Ahora bien, nosotros hemos tenido, por un problema de ego político, por un problema de creer, entender que si tengo la Cámara de Cuentas, tengo un pedazo del poder y ese pedazo del poder me permite manipular. Y así es todo en este país. Los políticos dominicanos han desarrollado una actitud muy típica de este tiempo, de este momento. Lo quiero para mí, quiero las cosas para mí. Entonces, eso ha hecho que hayamos tenido, y es el reto que tienen estos nuevos incumbentes, sobre todo la presidenta, doña Emma Polanco, ¿no? El reto que tienen porque hemos tenido 2 cámaras de cuentas pésimas, pésimas. La Cámara de Cuentas que presidió Hugo Álvarez
el hijo de Hugo Álvarez Valencia, que lamentablemente no estuvo a la altura del padre, fue una vergüenza para este país. Una vergüenza. Porque ahí se hizo lo que decía Palacio. Lo que decía el presidente de entonces, Danilo Medina. Y eso fue una vergüenza y lo que se encontró, lo que se vio. Pero posteriormente, todo lo que se encontró, todo lo que se buscó, ese famoso allanamiento que se le hizo, se hizo y al final todo quedó en una nebulosa quizás hasta cuestiones de tipo familiares, porque la verdad que era muy feo. Además, el gobierno ya tenía lo que quería, que era una nueva Cámara de Cuentas, y se hizo una nueva Cámara de Cuentas que fue totalmente infuncional. Ahí no hubo un solo CC de cesera. Ahí no hubo un solo CC de cabeza. Ahí todo el mundo jaló para su lado y eso fue un pleito a rebú con puño. Y no salimos de ahí. Una cosa increíble, cuando yo digo siempre un refrán de que la mujer del César no solamente tiene que ser seria, sino que tiene que aparentarlo. Cuando usted ve, por ejemplo, a un senador de la República de una provincia tan importante como la provincia de La Vega, histórica provincia de La Vega, que sale sin camisa, sentado en una mesa, a hablar de una cantina de comida. No, es peor. Pero espérate, para que tú le pongas el moño al bizcocho. Increíble, señor, el senador de La Vega, el reformista Genao. Rogelio Genao. hizo un video desarrollando, explicando lo que era una cantina de comida sin camisa. Usted me dirá, bueno, pues estaba en su casa. Sí, pero es un senador, cógelo. Si fuera yo, Yerjan o cualquier otra gente, dice, bueno. Pero es que era lo que yo decía, la mujer del César no solo tiene que ser seria, sino aparentarlo. Dime Y no ahora. solamente eso, sino que el senador presenta en esa descripción de cantina, que me pareció interesante al principio, presenta él ahí un marisco que está en veda. O sea, ese tipo debió bajar preso de ahí mismo, fue. Es que el medio ambiente debió tirársele y sancionarlo inmediatamente y ponerlo a pedir disculpas. Porque entonces, si el senador, flamante senador de La Vega, aparece comiéndose un marisco que está en veda, entonces, ¿qué le podemos pedir a la gente cuando va en agua y a los pescadores de Nagua? Entonces, ¿lo ven ahí? Que La el tema- ignorancia es atrevida. No es ignorancia, porque él lo dijo, excúsame medio ambiente, porque lo tienen, lo tenían en conciencia. Dijo, cuidado, o como que me quiso medio ambiente, lo pueden buscar el video para que lo vean. Cuando él habla de la veda, él mismo, y le pide perdón, sinvergüenza. o sea, una rastrería Sinvergüenza. de un senador. Te digo a ti. Pero Aquí no hay mucho, dicen los viejos, prigilio para realizar ese tipo de tareas. Pero bueno, ¿cuál es la esperanza que hay? La esperanza que hay con esta Cámara de Cuentas es que quien la preside tiene toda una historia de dirección y ha sido exitosa. Doña Emma comenzó como, ella es licenciada en contabilidad con una maestría en economía y además estuvo trabajando en el área privada, incluso, mi querido amigo Francis. Buenos días, Francis. Buenos días. Déjame saludarte para darte este dato. Sí. Adelante. Gracias, Amado. Buenos días, Fulvio, Yerjan, Carolina, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en el que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos nos permitan entrar a sus hogares. Bueno, Bien, mire, doña Emma fue en el área privada, fue hasta asesora financiera de la Embajada de Haití en la República Dominicana. ¿Conocí ese dato? No. Y doña Emma fue directora, lo que sería decano, de la Escuela de Contabilidad de INTET. Duró unos años en INTET como investigadora y como profesora, como académica. Después fue la primera, fue directora de la Escuela de Contabilidad de la UAS
fue la directora de cátedra, coordinadora de cátedra, que es como se llama esa función. Fue la primera decana de la Facultad de Ciencias Económicas, la primera mujer decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y fue la primera mujer rectora magnífica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sigue como primera ahora de la Cámara. Exacto. Y ahora acaba de ser designada como presidenta de la Cámara de Cuentas. En todos esos cargos que ha tenido, y eso es lo que me llena de esperanza, en todos esos cargos que ha tenido, doña Egma ha ido acumulando una experiencia de dirección. Y, por supuesto, eso le ha dado un background, le da un background para poder lidiar con una Cámara de Cuentas y con un trabajo que tiene que hacer, que hace 8 años que no se hace en la República Dominicana. Hace 8 años que la Cámara de Cuentas Dominicana viene natagueando, como dicen los viejos, en medio de un lodazar, sin poder salir de ese lodazar. Ahora se espera que esta Cámara de Cuentas, y por eso para ellos es más difícil, no solamente ella, sino a todos, a los otros 4 miembros, es más difícil porque hay muchas expectativas en esa Cámara de Cuentas. Yo espero que ella pueda salir y, por supuesto, todos los que somos sus amigos y que hemos estado con ella sobre todo en su trabajo de rectora de la universidad, estamos a la orden, porque yo pienso que hay que apoyarla en cualquier plano que sea para ver si la Cámara de Cuentas sale del orificio, del hoyo en que se encuentra, sobre todo en términos de la apreciación pública, que es muy importante para una institución como esa. Claro. O sea, eso la gente cree. Esto que yo estoy diciendo es poco y más, para lo que la gente cree. Y más como una institución está en el suelo. Exactamente. Es levantarla. Exactamente. Felicito a doña Egma Polanco y a los demás miembros de la Cámara de Cuentas recién elegidos y esperamos, esperanzado, ¿verdad?, en que la Cámara de Cuentas haga su trabajo y pueda de alguna manera salir de donde está. Francia, adelante. Mira, yo no tengo mayores esperanzas que no sea lo mismo en la forma que fue electa. Desconocíamos totalmente, pero sí estaba en la mesa el nombre. Es que este gobierno, lamentablemente, Luis, asumió una posición de destruir la moral de la propia Cámara. Desde que empezaron fue a desacreditarla y pusieron una Cámara desacreditada. ¿No se acuerdan? Que hoy la sustituyen por Egma. Con el allanamiento. Sí. Con Egma. Totalmente desmoronaron desproporcionado. la imagen de la... Y lo que menos ha tenido la Cámara de Cuentas es participación como entidad extra gobierno o fuera de todo y con poder para auditar las operaciones que hace el gobierno. Y no se ha visto nada, porque se la pasaron en chisme de faldas. Sí. Cuestionada. Y ahora decirme a mí que Egma la primera, la que sí o qué. Pero doña Egma manejó más de 50 mil millones de pesos en la UAS y estaba pendiente de una auditoría y no se hizo. Y no se hizo. ¿Qué hay detrás de eso? Seguir apañando. Y no entender los gobiernos ni los políticos que mientras más transparente es en la elección de una Cámara de Cuentas de autovigilancia, que presenta entonces bondades de voluntad de un presidente que quiere hacer las cosas transparentes y que su gobierno no se va a apañar nada. Lamentablemente esta Cámara de Cuentas perdió el sentido del contenido para lo que fue creada. No tiene ni un chin de esperanza. Ninguna. Pero darle un voto de confianza. Ninguna. Porque están comenzando. Es un plan político. Ni siquiera han ido a Ninguna. No, pero a ocupar su puesto. esa es una posición particular, ¿verdad? No, claro, hay que respetarse. Ninguna. Porque hacerlo así. Señores, nadie se inscribió. Lo que él dice es la forma de escogencia que fueron colocados ahí. De hecho, nadie propuesto se inscribió por Rogelio Genao también. ¿Lo ven ahí? Mira, nadie se inscribió porque habían desprestigiado. El propio gobierno se encargó de no darle importancia al organismo más importante que tiene el Estado. Y nosotros... La gente le cogió miedo. Yo tengo amigos que querían participar y dijeron, no, yo ahí no me voy a meter.
Gente seria. ¿Por qué? Porque se encarga de la misma estructura de elección de desprestigiar a todo el que entre ahí porque no le interesa que funcione. No hay interés de función ni que el gobierno sea evaluado por un organismo que le hace tanta falta a este país. Entonces hay que auditar la Cámara de Cuentas. Pero inmediatamente. Pero totalmente. Esa es la primera auditoría. Si no hacen esa, no sirve. Ya. Miren, yo quiero establecer algo, dar mi Luis se opinión. está alejando. Mire, yo difiero de de alguna... ustedes, los amigos verdaderos, de los políticos verdaderos que debieran de estar siendo tomados en cuenta. Debieron de poner el escrutinio a muchos hombres y mujeres que pudieran hacer un trabajo, Sí. pero sobre todo limpiando la moral Bueno, y de la manera imagen. independiente. Amado, yo quiero establecer algo, y es que difiero de algunas declaraciones o opiniones que se han metido aquí en este programa, con relación a que es difícil en un país como el nuestro hacer las cosas bien hechas. Yo difiero totalmente de eso. Mire, Claro. cuando usted quiere hacer algo bien hecho, usted lo hace por encima de lo que sea. Claro. Y cuando usted no puede, usted lo hace saber y renuncia. Porque nosotros no podemos seguir. Fulano que tiene buena intención, lo hace mal, la culpa es de la sociedad. No, la culpa es suya, que usted no tiene la capacidad para usted responder y para usted apartarse de lo mal hecho. Pero aquí no hay que hacer gran cosa, es cumplir y hacer cumplir la norma, porque las normas están todas ahí que dicen lo que usted puede y lo que no debe hacer. Yo siempre le digo a la gente, incluyendo a mis clientes, siempre quédese pegado a la ley. Porque cuando usted se queda pegado a la ley, usted siempre va a decir, es la ley que lo establece. O la ley no lo prohíbe. Yo lo hice porque la ley no lo prohíbe. Y eso la ley me lo permite. Siempre péguese de la ley. No hay que ir más allá. No hay que hablar de moral, ni de ética, ni de buena intención. De manera que yo creo que aquellos funcionarios que no lo han hecho bien, designados de una forma o de otra, es porque no quieren hacerlo bien. Y yo siempre voy a poner el ejemplo, aquí en San Francisco, de Luis Esmurdó, que lo hace bien. Yo le voy a... Tú Lo hace tú bien. dijiste en tu comentario, hablando de acciones de bien, la maldad con que fue puesta la Cámara de Cuentas y el amigo que tú hablabas de La Vega, sí. por Danilo. ¿Y qué fue el gobierno de Danilo? Que anda perseguido todavía. Esta Cámara que se colocó ahí era como el hilo conductor. Y yo vuelvo y pregunto. En el momento de Eggman en la UAS se manejaron muchos recursos. Pero espérate, yo quiero hacerle una pregunta a Francia, espérate, Amado, porque cuando él refiere de las auditorías que no se le hicieron, no es culpa de ella, ella la solicitó 2 veces. ¿Y qué hizo esta dama? Que presentó un informe de su gestión y del uso de los recursos, no es culpa de ella. Exacto. Y de lo que refirió Yerjan, quien dijo esa frase fui yo, pero no fue No esa era frase. ella que tenía que Yo hacer dije de auditoría, manera se la tenían que completa en hacer. el contexto que aquí es extremadamente difícil, pero no imposible, y que quien no tenga la capacidad, pues que lo deje. Sencillamente eso. Ahora, Sí, lo digo porque tú estabas defendiendo a Carlos. No, ¿cómo no, se llama? no, pero di la Yo tengo- frase yo completa, tengo- no yo solo diga un tengo pedacito. esperanzas Porque muy cuando tú estabas dices un pedacito, lo justificando- sacas de contexto. Estaba Pero dije, no, justificando a- imposible, ¿cómo lo que se mismo llama? tú El de estás diciendo lo compra y mismo que yo contratación. dije. Pimentel. A Carlos Lo mismo Pimentel, que yo dije. si él no tiene la capacidad para él ser el filtro, Entonces- porque aquí no debería haber un acto de corrupción, ¿sabes por qué? Porque compra y contrataciones, según la ley, es el filtro, es decir, cualquier acto de corrupción más allá. la mayoría de Pero la agrégale lo que yo dije Señores, después. mira, la Que si mayoría- no lo puede hay hacer, que deje el pedirle, cargo. hay No que solamente pedirle a la sacando nueva pedazo. Cámara de Cuentas, oye, No, pero que no Yerjan, es discutir, tú tienes que que decir la cosa como visite al es, doctor no sacar un Rodríguez para que pedacito. vea bien Como las los cosas. periódicos, que saquen pedacitos. Ya que Oye, lo dice, Carolina. tú estás buscando justificar a aquella gente que no lo están Carolina haciendo y bien. Yerjan, oigan Entonces no es esto, correcto. le estamos recomendando